Bueno, un punto importante que luego de habernos puesto a investigar, observamos que resulta clave para entender un poco más la política exterior que desarrolló el proceso de reorganización nacional y el cual representa una gran diferencia, a nuestro entender, de las medidas que posteriormente va a llevar a cabo Raúl Alfonsín, principalmente en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, es lo que nosotros entendemos como una falta de madurez en lo que fue la política exterior de la Junta Militar, que en principio estuvo a cargo de Videla, producto de cierta irracionalidad generada a partir de una doble diplomacia que el gobierno militar llevó a cabo. Quien va a hablar de esta doble diplomacia va a ser Roosevelt. Él va a plantear que durante este periodo, que se extiende desde 1976 a 1983, la política exterior argentina fue pensada en base a una diplomacia militar, pero también en función a una diplomacia económica, la cual impedía, a criterio del autor, la elaboración de una política exterior racional y operativa. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque tenía objetivos diferentes, tenía orientaciones diferentes y también porque eran implementadas por actores diferentes. Y este punto es clave porque, obviamente, si la base sobre la cual se elaboró la política exterior del proceso no era racional y madura, tampoco podía serlo el vínculo con los Estados Unidos, a pesar de que el objetivo que ellos querían que se diera fuera otro. Y esta contradicción surge, continuando un poco con lo que dice Russell, porque mientras la diplomacia militar parte de un marco conceptual internacional de nación-nación, la diplomacia económica piensa el mundo desde un sistema de interrelación entre países, en el cual Argentina tiene escasas posibilidades de transformación. Ahora bien, ¿dónde se produce el choque entre ambas? Bueno, principalmente la implementación de políticas. Se va a pensar a la relación con la potencia del bloque occidental, pensando a la Argentina como un país más occidentalista que el propio Occidente. Es más, la Junta Militar va a afirmar fehacientemente que Argentina es un modelo de país casi desarrollado, occidental y cristiano, y que sobre el país se sentaban las bases sobre las cuales había que seguir, que debían imitar los demás países. Y aquí observamos otro punto clave en la política exterior del gobierno militar, porque teniendo en cuenta esto último, es que Videla va a afirmar que Argentina no es un país cualquiera, sino que es un país que lleva un estilo de vida occidental, el cual le suma poder al bloque, pero fundamentalmente que lo hace por decisión propia. Y esto resulta importante porque va a delinear una autonomía en la política exterior que permite pensarla a partir de lo que Puig denominó como autonomía heterodoxa. Reflejada principalmente esta autonomía en tres ejes claves: política nuclear, derechos humanos, estas dos principalmente durante la administración de Carter, del presidente norteamericano, y respecto a las sanciones económicas comerciales hacia la URSS, principalmente el bloqueo comercial que Estados Unidos le hace a la URSS. Frente a esto, y pensando en este concepto de Puig, la Junta Militar, obviamente, va a aceptar el status quo mundial, tanto en la diplomacia militar como en la económica, reconociendo a Estados Unidos como el hegemón de Occidente, como el hegemón del bloque,
pero reservándose, de acuerdo a sus propios intereses, principalmente económicos y de desarrollo, que eran ejes principales de la política interna de la Junta Militar, autonomía en al menos estos tres ejes. También desde este lugar podría hablarse, en este caso, de la construcción de la política exterior desde una perspectiva del realismo periférico de Escudé, ¿no? Ya que el gobierno militar no buscaba confrontar con Estados Unidos, al menos no iba en busca de la confrontación, más allá de que se dieron esos choques y esa confrontación se dio por las políticas implementadas, pero no era la idea, no buscaba confrontar con Estados Unidos, es decir, lo evitaban, pero sí pensaba su política exterior, hablando desde la diplomacia económica, en base al interés nacional que buscaba avanzar hacia un desarrollo, hacia cierto desarrollo. Y en definitiva, por eso se reserva autonomía respecto a las sanciones contra la URSS, con el embargo comercial, que abarcaban cuestiones de cereal, ¿sí?, y de carne. Además de estos, además de la URSS, hubo tres choques en la relación entre ambos países, que bueno, dos ya lo mencioné anteriormente, que eran los derechos humanos y el desarme, y el otro es respecto a los créditos. Entonces, de ello, así muy simplemente, se puede decir que en cuanto a los derechos humanos, fue un punto de fricción importante, principalmente con Carter al poder, ya que se manifiesta en contra de la violencia y la represión ejercida por los militares hacia la población, entre ellos los opositores. Esto se da porque Carter, al asumir la presidencia, desplegó una política de promoción de derechos humanos, que era para volver a poner en lo más alto a los Estados Unidos, denunciando el no respeto por los mismos en algunos países en particular, y en ellos entraba Argentina. Lo que llevó a que en 1978 Estados Unidos le quitara el apoyo militar al país y que el gobierno militar lo acusara de intervenir en asuntos internos. Ahí sí hubo una fricción entre ambos. Y además tampoco estuvo de acuerdo, por ejemplo, cuando Argentina participó en el golpe de Bolivia, lo que llevó a que el presidente estadounidense impulsara acciones concretas en la materia, como por ejemplo instando a la OEA a que mande a agentes al territorio argentino a investigar la violación de derechos humanos en el país y alegando terrorismo de Estado. Respecto al desarme nuclear, básicamente fue que el gobierno militar decidió no apoyar la política de Washington de la no proliferación nuclear en América Latina. Después, respecto a los créditos, esto es otro punto importante. ¿Por qué? Porque Carter, por cuestiones de derechos humanos y desarme nuclear, buscó quitarle el financiamiento al gobierno militar, cosa que no logró porque la banca de los Estados Unidos siguió financiando a la Junta, incluso aumentó su financiamiento al gobierno argentino, y al igual que cierta parte del Tesoro Nacional, puesto que veían seguridad y ventajas específicas en el modelo económico que proponía Martínez de Oz, vinculados con los intereses estadounidenses, obviamente, y afines a su propio crecimiento económico. Incluso cuando Carter empezó a insistir cada vez más en el tema de las sanciones económicas al país, lo acusaban de ir en contra de los propios intereses de los Estados Unidos. No obstante, Carter, logró influir en ciertas cosas y en ciertas decisiones de la Junta, por ejemplo, en que ésta aceptara el ingreso de los veedores de la OEA, mediante su voto negativo en diferentes organismos internacionales, organismos financieros internacionales, para el otorgamiento de créditos a la Argentina. Esto Roosevelt también lo va a explayar y también lo va a hablar Escudé un poco, cuando van a hacer hincapié justamente en esto, ¿no? Que fue un tiempo en el que Estados Unidos vetó muchas de las resoluciones para otorgarle créditos a la Argentina. Después vino Reagan al poder. Con Reagan al poder, un republicano, los vínculos con los Estados Unidos fueron
aún más de cooperación, principalmente en lo que tenía que ver con América Latina. Inaugurando el proceso de transición a la democracia, Raúl Alfonsín asume la presidencia el 10 de diciembre de 1983. Los puntos de su política exterior fueron establecidos durante su campaña y confirmados por su ministro de Relaciones Exteriores, Dante Caputo. Estos fueron: 1. Establecer el objetivo de incrementar la independencia política y económica del país. 2. La búsqueda permanente de la paz y el resguardo de los derechos humanos fundamentales. Y 3. Impulsar la integración regional en Latinoamérica. A diferencia de la gestión de la dictadura militar, que posicionó al país en una adhesión con Estados Unidos en contra del comunismo y en una división global de este-oeste o este-oeste, este gobierno dio prioridad a las coordenadas norte-sur. Alfonsín mantuvo sobre el conflicto de la Guerra Fría una mentalidad análoga al krausismo de Irigoyen, manteniendo al país neutral sobre la situación y tendiendo vínculos con Estados Unidos y la Unión Soviética a la vez. La USSR, en particular, fue la principal compradora de cereales a nuestro país durante algunos años. La negociación diplomática y la solución pacífica de controversias fueron privilegiadas por encima del uso de la fuerza o poder durante la gestión. Siendo de inclinación idealista, los derechos humanos fueron la base fundamental de todo posicionamiento político, y se pregonó a la democracia como el prerequisito del desarrollo, marcando aún más las diferencias con el gobierno anterior. Volviendo a la relación con Estados Unidos, Argentina planteó una relación bilateral madura, manteniendo una relación de entendimiento, pero no de alineamiento. Se buscó tender puentes de intercambio positivo entre ambos países, sin sacrificar la autonomía del país ni esconder las diferencias entre ambos. Estas diferencias de visión se manifestaron en particular con la postura argentina frente a la crisis en Centroamérica. En particular, a través de la creación del Grupo de Apoyo a Contadora, una acción multilateral conjunta de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay para respaldar a Nicaragua frente al embargo estadounidense. Para concluir, entonces podemos decir que la gestión de Alfonsín hizo que el país se remontase a la mentalidad de la geopolítica de la integración para la liberación, reconectándose con los países vecinos y manteniendo relaciones neutras con las potencias del mundo. Siendo el objetivo central la procuración de una autonomía nacional, se alejó al gobierno de las relaciones de dependencia periférica y alineamiento binario en contra del comunismo que habían sido defendidas por los militares. También hay que destacar, por último, como parte de la apreciación democrática de este gobierno, la activa diferenciación de los roles, siendo la política exterior en gran parte delegada a la jurisdicción del canciller, en lugar de ser mantenida por un personalismo.